Un anciano de 80 años, descalzo, en cuclillas, con la espalda recta, cortando leña en lo profundo de la selva. No toma ibuprofeno. No necesita cojines ergonómicos. Y no conoce la palabra lumbalgia. ¿Cómo es posible que alguien que nunca ha pisado un gimnasio, ni ha leído sobre fisioterapia, tenga la columna más fuerte que tú? Te lo diré sin rodeos. El dolor de espalda es una enfermedad moderna. Una desconexión silenciosa. Una señal de que algo esencial en ti se apagó. Y lo peor es que nadie te ha enseñado a volver a encenderlo. Pero los antiguos sí lo sabían. Usaban un código corporal, simple, olvidado, milenario. Hoy lo vamos a desenterrar. Y si prestas atención, no solo puede desaparecer tu dolor. Puede que empieces a caminar, como un ser humano completo. Dices que te duele la espalda. Pero en realidad, lo que está roto es tu forma de habitar el cuerpo. Te enseñaron a sentarte en una silla antes que a sentarte en el suelo. A reprimir el vientre. A esconder el pecho. A caminar rápido, como si llegar fuera más importante que estar. ¿Y el resultado? Una columna que ya no recuerda cómo sostenerte sin esfuerzo. Una pelvis que se volvió ausente. Un cuerpo que vive en piloto automático. Sin presencia, sin anclaje, sin eje. No naciste con dolor. Aprendiste a tensionarte todos los días. Miras tu teléfono. El cuello cae. El pecho colapsa. La mandíbula se aprieta. Repites ese patrón durante años. Y un día, sin aviso, tu cuerpo empieza a gritar. Le llaman mala postura. Pero no es solo eso. Es olvido. Olvidaste cómo se mueve un cuerpo humano cuando está enraizado. Cómo se alinea con la gravedad. Cómo respira desde el centro. La buena noticia es que ese conocimiento no se ha perdido del todo. Porque hay culturas que nunca lo abandonaron. Y sabios que lo transmitieron en silencio. Un código que no está en los libros modernos. Pero sí está en tus huesos. Solo hay que recordarlo. No siempre tuvimos dolor. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que el cuerpo no era un problema a resolver, sino un templo en equilibrio. En ese tiempo, no existían zapatos con plantillas, ni sillas ergonómicas, ni fisioterapeutas. Y sin embargo, los cuerpos se sostenían. Respiraban de forma plena. Caminaban sin tensión. Trabajaban la tierra sin desgastarse. ¿Cómo lo hacían? No era magia. Era una sabiduría oculta, que no estaba escrita en libros, sino impresa en los gestos, en la forma de moverse, de sentarse, de existir en el mundo. Eso que hoy llamamos postura no era algo que corregir. Era un lenguaje, un código, un patrón invisible que organizaba el cuerpo desde dentro hacia afuera. Y lo más fascinante es que culturas separadas por océanos compartían ese mismo código. En el antiguo Egipto le llamaban el Djed. Un pilar sagrado, símbolo de estabilidad y vida eterna. Representaba la columna vertebral de Osiris. Un eje recto, firme, pero vivo, desde el cual renacía el alma. En la India, ese mismo eje tenía otro nombre. Susumna, el canal central por donde asciende la energía vital. Y en Mesoamérica, los antiguos mayas lo veían como el Yaxche. El árbol interno que une el cielo, la tierra y el corazón del ser humano. 3 nombres distintos. 3 culturas distintas. Pero la misma verdad. El cuerpo humano no está diseñado para sostenerse desde la mente. Está diseñado para sostenerse desde un centro interno. ¿Sabes cuál es el problema hoy? Que intentamos alinear la espalda pensando en la espalda. Empujamos los hombros atrás. Levantamos el pecho. Apretamos el abdomen. Pero todo eso es una tensión más. No una raíz. Los antiguos no pensaban en alinearse. Se enraizaban. El secreto no estaba en la forma externa, sino en el despertar de un punto profundo. Justo aquí. En el centro del bajo vientre. A eso lo llamaban con muchos nombres. Hara, en Japón. Dantien, en China.
Ombligo del mundo, en tradiciones mesoamericanas. Pero no importa cómo lo llames. Ese centro no es un músculo, ni un chakra, ni una idea. Es un punto de gravedad interna. Cuando lo activas, todo se reorganiza. La pelvis se ancla. El abdomen se suaviza. La columna se eleva sin esfuerzo. El cuello se libera. Y tu respiración baja. Y cuando eso sucede, algo más cambia. El dolor ya no tiene a dónde ir. Porque el cuerpo deja de pelear con la gravedad. Y empieza a colaborar con ella. Este no es un concepto moderno. Es un gesto ancestral. Uno que se transmitía en silencio. De maestro a discípulo. De madre a hijo. De cuerpo a cuerpo. Se le conocía como el gesto raíz. O en algunas tradiciones chamánicas, como la activación del eje vivo. Un pequeño impulso interno. Sutil, casi invisible. Pero capaz de transformar tu forma de habitarte. ¿Lo curioso? Todos los niños lo hacen de forma natural. Míralos agacharse. Míralos sentarse en el suelo. Míralos caminar con el vientre abierto y la columna libre. Y luego, observa cómo lo pierden. Cuando se sientan en pupitres. Cuando aprenden a portarse bien. Cuando empiezan a contraerse para encajar. Lo que estás sintiendo en tu espalda hoy no es solo dolor. Es una señal de que te alejaste de ese gesto. Pero lo hermoso es esto. El cuerpo lo recuerda. En lo más profundo de tu vientre hay una memoria viva. Una forma de volver al centro. De reencontrarte con ese código olvidado. No necesitas fe. Solo atención. En el siguiente paso, vamos a recordar juntos ese gesto. No como una técnica más, sino como un lenguaje que el cuerpo aún susurra. Esperando que al fin lo escuches. Ahora es momento de recordar. No desde la mente, sino desde el cuerpo. Busca un lugar donde puedas sentarte con los pies apoyados en el suelo. Puede ser una silla sin respaldo, o mejor aún, en el suelo, con una base firme bajo tus isquiones. No te esfuerces por sentarte recto. Solo siéntate y escucha. Tu cuerpo sabe más de lo que crees. Lleva tu atención al punto donde sientes el peso apoyado. No lo analices. Solo siéntelo. Ahora inhala profundo, pero no llenes el pecho. Siente que la respiración baja. Y se acumula en la base del abdomen. Justo detrás del ombligo. Más profundo. Allí está el centro. El lugar que los antiguos llamaban Ara. Tantien. Centro de gravedad del ser. Lleva ambas manos suavemente sobre ese punto. Una encima de la otra. Respira otra vez. Pero esta vez, no busques aire. Busca presencia. Permite que cada exhalación te asiente. Como si hundieras raíces invisibles hacia el suelo. Ahora imagina que desde ese punto nace un hilo dorado. Ese hilo no sube. No baja. Organiza. Sube por la columna. Vértebra por vértebra. Pero no estira. No fuerza. Solo alinea. Como si tu cuerpo recordara una música que había olvidado. Deja que el sacro se enraíce. Que el vientre se suavice. Que las costillas se liberen. Y que el cuello no esté recto, sino flotando. Respira así. Un par de veces. ¿Lo sientes? No es una técnica. Es algo que ya estaba ahí. Lo que has hecho en estos segundos es recuperar un gesto interno ancestral. No se trata de mantenerlo con rigidez. Se trata de volver a él una y otra vez. Como el latido. Como la respiración. Si caminas así, el mundo te pesa menos. Si hablas así, tu voz vibra más profunda. Si respiras desde aquí, el dolor no desaparece por arte de magia. Pero deja de ser el centro. Porque el verdadero centro, ahora, eres tú. Este gesto tiene muchas capas. En el mundo moderno, lo llamarían reeducación postural. En la ciencia, le pondrían nombres técnicos. Pero en las tradiciones antiguas, no necesitaban explicarlo.
Lo vivían. Este simple gesto, sentarte, respirar, habitar tu eje. Era una forma de meditación constante. El código ancestral no era una fórmula mágica. Era esto. Una manera de no separarse del cuerpo. Y cuando te alineas desde tu centro, no solo te duele menos la espalda, también te sientes más entero. Y eso es más sanador que cualquier medicina. Respira otra vez. No como ejercicio, sino como recordatorio. Estás aquí, dentro de ti. Acabas de hacer algo muy simple, pero profundamente olvidado. Le diste al cuerpo la oportunidad de mostrarte lo que ya sabía. No corregiste tu postura. No forzaste tu columna. Solo abriste el espacio para que tu eje interno volviera a hablar. Y ese pequeño gesto, que para muchos puede parecer insignificante, en realidad es una puerta, una grieta en la armadura, un puente de regreso. El dolor que sientes no es tu enemigo. Es tu cuerpo tocando la campana, diciendo: ¿dónde estás? ¿Por qué ya no me habitas como antes? ¿Por qué me dejaste solo con la carga de sostenerlo todo, sin raíz? Pero ahora lo escuchaste. Y eso, ya es un milagro. En culturas ancestrales, este tipo de reconexión no era trivial. No era una rutina física. Era un acto sagrado. Porque se entendía que el cuerpo no solo sostiene órganos. Sostiene memoria. Sostiene presencia. Sostiene alma. Por eso el eje corporal era tan venerado. Porque al alinearse, todo lo demás podía alinearse también. La respiración, el pensamiento, el ánimo, el silencio. Vivimos en una cultura que valora más la productividad que la presencia, más la fuerza que la alineación, más la corrección que la conexión. Pero hay quienes están despertando. Personas como tú, que no buscan una técnica más, sino un camino de reencuentro. Y este gesto, esta activación, puede ser el primer paso. Lo importante no es hacerlo perfecto. Lo importante es volver a ti. Volver a ese centro. Volver cada vez que lo olvides. Si lo haces al despertar, antes de hablar con alguien, antes de tomar decisiones, antes de dejarte arrastrar por el ruido, tu día cambia. Porque cambia tu eje. Y cuando cambia tu eje, todo alrededor empieza a responder diferente. Como si el universo también recordara que estás de vuelta. Si sentiste algo real hoy, si algo dentro de ti reconoció este código, no lo sueltes. No lo trates como contenido. Trátalo como legado. Porque no vino de mí, ni de un video. Vino de tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo? Es el templo más antiguo que existe. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando estos gestos perdidos, estos códigos olvidados, esta sabiduría que está bajo tu piel, estás invitado a quedarte. Aquí no hablamos de músculos. Hablamos de memorias. Aquí no enseñamos técnicas. Recordamos caminos. Y si este fue tu primer paso, que tu espalda no solo se libere del dolor, sino que te sostenga para caminar hacia una vida con sentido. Nos vemos en el próximo gesto olvidado.